Buenas tardes, Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Que la paz y la gracia del Señor sea rebosando sus vidas. Un placer estar con ustedes. Gracias a la hermana Hortensia por invitarme una vez más a compartir la palabra de Dios con ustedes. Estaremos hablando hoy estos 10 minutos o quizás no duremos los 10 minutos, pero sí estaremos hablando bajo el tema obedientes como Jesús, y quisiera su absoluta atención porque quisiera que no pierdan nada de lo que el Señor trae en esta hora como palabra de bendición. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra obediencia significa acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o una ley para llevarla a cabo. La obediencia literalmente tiene que ver con seguir mandatos de otra persona al pie de la letra tal cual le es dictada. Y aquí podemos observar de qué manera Jesús fue obediente y hasta qué punto lo fue. El punto hasta el que Jesús fue obediente dice en este versículo número 8 del capítulo 2 de Filipenses, que Jesús fue obediente hasta el punto de llegar a la muerte misma. Y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, la cual, además de pasar por el dolor de la muerte, implicaba vergüenza, implicaba humillación. Y me llama mucho la atención que Jesús, estando en la condición de hombre, lo que más le importaba era la obediencia a Dios, incluso si tenía que sufrir por ella, pero también si tenía que pasar los momentos quizás amargos, difíciles de la lejanía o de la ignorancia por parte de sus amigos cercanos, quienes eran sus propios discípulos. Vemos en el libro de Mateo capítulo 16, donde Pedro le hace una aseveración en contra de que él pueda cumplir a lo que vino, a su mandato para lo cual vino, y dejar de ser obediente, diciéndole: Señor, que nunca te acontezca esto. Y Jesús respondió reprendiendo a Pedro por esta aseveración, lo que nos da a entender que Jesús no le importaba mucho lo que la gente dijera o quienes estuvieran a su alrededor, contar de llevar a cabo la obra a la que vino, a la que fue enviado, siendo obediente al mandato del Padre. Muchas veces la obediencia está ligada al amor, y el amor se describe como una acción la cual se entrega totalmente. Por lo tanto, cuando la persona ama a aquel que le manda, siempre va a ser obediente al 100%.
En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, nos habla de que el que ama, si me amas, mi palabra guardarás, dice el Señor allí. Y si nosotros realmente tenemos el mandamiento, tenemos la palabra de Dios y la guardamos, es porque amamos a Dios. De no obedecer a esa palabra, entonces estaríamos dejando de amar a Dios, lo que implicaría que también nos estaríamos alejando de Él. El amar a Dios conlleva una acción hacia la obediencia, pero esto también tiene una respuesta de parte de Dios. En el versículo 23 de este capítulo 14 de Juan nos habla de que cuando nosotros amamos al Señor y obedecemos su palabra, Él entonces va a venir y va a hacer morada con nosotros, va a habitar con nosotros. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre vendrá a Él, y yo me manifestaré a Él. La manifestación de Dios demanda de nuestra obediencia. Cuando nosotros desobedecemos, nos hacemos ajenos a la voluntad de Dios. Y Dios dice la palabra que por la desobediencia vendrán detrás de nosotros todas las maldiciones que están escritas en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Pero también en ese mismo capítulo hay una lista de bendiciones, las cuales vendrán detrás de nosotros y nos alcanzarán, dice la Biblia, si obedecemos, si guardamos lo que dice su palabra. La Biblia es clara y es muy específica cuando habla de la bendición por causa de la obediencia. En el Salmo 1 leemos que por guardar la palabra, por tener la palabra de Dios y atesorarla, seremos como árbol plantado en medio, a orillas del río, un árbol frondoso y reverdeciente constantemente. Nosotros, por la obediencia, tenemos ciertas bendiciones las cuales no podemos desaprovechar, haciéndonos ignorantes a la palabra de Dios y haciendo caso omiso a lo que ella nos dictan. Obedecer es hacer lo que se le manda y hacerlo con amor, hacerlo sin renegamiento. En Mateo capítulo 21 del versículo 28 al 32 encontramos un relato donde Jesús en forma de parábola hace una comparación y hace dos preguntas muy interesantes. Un padre le dijo a un hijo: ve y trabaja en mi viña. Y este dijo: no iré. Pero después lo pensó bien y fue. El otro dijo: sí, padre, yo iré. Y se quedó, no sé haciendo qué cosa, y no fue. ¿Cuál de los dos fue el que obedeció? El que, aunque se enfrentó a su padre y quizás con razones para enfrentarse y decirle que no, después fue. Este fue el obediente. Lo más importante no es la reacción del momento. Lo más importante es el accionar de acuerdo a la obediencia. Muchas veces nosotros tenemos muchísimos argumentos para obedecer a Dios antes de obedecerle, antes de hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero debemos orar y pedirle a Dios que haga nuestros corazones sensibles a sus estímulos y que podamos accionar a los estímulos del Espíritu Santo y así entonces ser bendecidos a través de esa obediencia. Que la paz, la gracia y el amor del Señor Jesucristo sobreabunden sus vidas y que podamos aprender a ser obedientes como Jesús. Paz, bendiciones.